La economía mexicana transita por aguas turbulentas de la economía internacional que ya se reflejaron en una nueva estimación, o más bien en un recorte de los pronósticos de crecimiento de la economía nacional. Caída del precio del petróleo, incremento de la cotización de la moneda. Pero ¿hasta dónde nos va a afectar o nos puede afectar el superdólar en las expectativas de crecimiento? ¿Hasta dónde puede llegar? ¿Es algo transitorio? ¿Es algo pasajero? ¿Y de qué manera se va a reflejar en el desempeño de la economía mexicana dentro de esta época de volatilidad por la que está cruzando? De esto vamos a hablar hoy en Opiniones Encontradas. Muchas gracias por estar con nosotros en este programa en el que todas las ideas se pueden cuestionar siempre que se debatan. Soy José Buendía y le dejo mi Twitter, José Buendía MX, y acompáñenme a ver algunos datos de contexto sobre las principales variables hoy de la economía nacional para ver un poco hacia dónde va esto, qué podemos esperar y cuáles son algunas de las expectativas respecto de ella. La economía mexicana atraviesa aguas turbulentas por la amenaza del superdólar, la caída de la renta petrolera y los riesgos para el país por la candidatura republicana de Donald Trump en la elección presidencial de Estados Unidos, principal socio comercial, y su oferta de políticas antiinmigrantes. El peso sufre presiones y el crecimiento económico está congelado en niveles de los últimos 30 años, a pesar de las reformas económicas que lo llevarían a romper su techo mediocre. También preocupa el aumento de la deuda a pesar de los recortes. El próximo año habrá menos ingresos y junto con el lento crecimiento industrial en Estados Unidos provocarán un menor dinamismo económico, que ya se refleja en el recorte del pronóstico de crecimiento para 2017. ¿Cómo romper el techo del crecimiento mediocre? ¿Trump ya es un riesgo para la economía? ¿El aumento de la deuda debilita la moneda y crea especulación? Posiciones. Número 1. De acuerdo con el economista en jefe de BBVA Bancomer, Carlos Serrano, a corto plazo el peso va a seguir volátil. La crisis del crudo repercute y hay incertidumbre sobre la eventual subida de los tipos de interés en Estados Unidos. Señala también que Donald Trump ya afecta al peso. Desde el momento que es candidato único de los republicanos, los mercados muestran temor. Número 2. Pemex cerró el año pasado con 40,000 millones de pérdidas. En un solo año, su aportación ha pasado de suponer 30% al 20% del ingreso. La mezcla mexicana se ha situado en $26 en el primer trimestre, cuando hace un año alcanzaba máximos de $100. Número 3. La inflación tocó el año pasado su mínimo histórico y en 2016 se prevé que quede en torno al 3%, pero enfrenta la amenaza del superdólar y el Banco de México ha advertido de los riesgos de una depreciación desordenada de la moneda. Número 4. La CEPAL alertó que pese a los recortes en el gasto del gobierno federal, la deuda crece a uno de los ritmos más acelerados de América Latina y en 2015 se situó alrededor de 47% del Producto Interno Bruto. Número 5. El subsecretario Fernando Galindo dijo el lunes que el gobierno mexicano volverá a revisar los programas a los que habrá que recortar recursos para el próximo año, cuando se prevé haya menos presupuesto. Gracias por estar con nosotros en Opiniones Encontradas. Arrancamos este programa en el que vamos a tocar aspectos de la economía mexicana nacional y también de aspectos de economía de la Ciudad de México. La verdad es que la economía nacional transita por aguas turbulentas, como puede desprenderse de los datos que le acabamos de presentar, pero para entrar ya al análisis, a discutir sobre la situación y las perspectivas, me da mucho gusto que esté conmigo hoy aquí el presidente de la Coparmex del Distrito Federal, de la Ciudad de México. Todavía no nos acostumbramos al cambio y tú, que además estás apenas llegando, dos semanas tienes, ¿no? Una semana, mi querido José. Una semana. Jesús Padilla Centeno, él es el nuevo presidente de la Coparmex de la Ciudad de México. Así es. Y un placer también que esté con nosotros, profesora investigadora de la Escuela de Negocios del TEC, Leticia Armenta. Mucho gusto. Muchas gracias. Gracias a los dos por estar con nosotros. Y si quieres, pues llegas en un momento de aguas turbulentas en la economía internacional que se están reflejando a nivel nacional y también en la Ciudad de México. Algunos de los factores
que se enlistan pues son desde luego la caída del precio del petróleo, otra la cotización, la elevación de la cotización de la moneda o el superdólar. ¿Y cómo y hasta dónde ves que estos factores nos hayan llevado, como ya ha sucedido, a una nueva revisión de los pronósticos de crecimiento del país? Bueno, muchísimas gracias por la invitación, pues estamos muy contentos de estar a cargo apenas una semana de Coparmex Ciudad de México, y desde luego que estos ajustes pues no son novedosos, más bien ya se volvieron costumbre, es una acción cotidiana. Desde que se anuncia uno se van ajustando prácticamente durante el año. Es cierto que el entorno turbulento de los mercados internacionales ha depreciado de manera importante la moneda y todavía no sabemos hasta dónde y qué nos falta. Y por otro lado, bueno, pues esta situación de que juega hoy el energético más importante del país, que es el petróleo, y que tampoco vemos en qué momento vamos a acabar de tocar piso. Esos elementos están afectando a la economía nacional y evidentemente están afectando a la economía local. Tenemos un problema severo de consumo, ¿sí? Que poco a poco ha ido creciendo, no lo hemos sentido tan fuerte, pero ha ido creciendo. A pesar de que una de las explicaciones, digamos, de los principales puntales de la economía mexicana hoy, que por eso funciona, es justamente el consumo interno. Que por eso funciona, pero lo vamos perdiendo muy poco a poco. Entonces, yo creo que las medidas tienen que ser tomadas con oportunidad, si no se ha hecho, se tiene que hacer. Las reformas estructurales ya tienen que empezar a dejar visos de alguna alternativa de muy, si no corto, mediano plazo. Y por otro lado tenemos que asegurar que el entorno sea adecuado para la promoción del empleo, para la inversión, ¿no? Que asegure la competitividad de las empresas. Sí sentimos que esto nos ha afectado. Y otras cosas que han pasado aquí en la capital, el tema hoy tan novedoso de la calidad del aire, la contingencia que ha cuestionado ahí la convivencia armónica, la logística con la que se están moviendo bienes y mercancías y que tiene un cierto impacto para la actividad económica de la capital. Pues ya pusiste un montón de temas sobre la mesa, vamos a tratar de ir dándole respuesta uno por uno, pero el primero, y tomo la pregunta y casi te la traslado directamente, yo creo que una de las preocupaciones que hoy y los últimos días ha rondado a los mexicanos es hasta dónde puede llegar el dólar y de qué manera el superdólar puede afectar las expectativas de crecimiento, incidir sobre la propia volatilidad en la que está inmersa la economía mexicana y cómo finalmente puede llegar a traducirse o no, según tu punto de vista, en las empresas, en las industrias de este país. Claro, definitivamente es un tema muy importante. Nosotros dependemos en una proporción muy fuerte de las importaciones, de tal manera que cuando el tipo de cambio se eleva, como lo hemos estado observando, definitivamente los importadores, y no es gente que se dedique solo al comercio de productos importados, sino industriales, manufacturas que importan para transformar, muchos de ellos para exportar. Pero, bueno, ahí viene el siguiente pero, a pesar de que nuestro peso se ha devaluado de una manera muy importante, alrededor de un 7% tan solo en este último periodo, bueno, pues las exportaciones no están siendo incentivadas por un precio más barato. Bueno, no solamente no están siendo incentivadas, en el caso, por ejemplo, de la industria de las exportaciones de automóviles, ustedes me corregirán, pero yo ya es el tercer mes que caen. Así es. Entonces, ahí tenemos, bueno, pues que dar cuentas justamente de que esta exportación primordialmente va a los Estados Unidos, y cuando los Estados Unidos no están teniendo una dinámica económica sólida, fuerte, de un dinamismo mayor, sí están creciendo lo mismo que nosotros, pero pues no es un crecimiento fuerte, y eso hace que pase este fenómeno con nuestras exportaciones. Sí se abaratan por cuestión del tipo de cambio, claro, pero no repuntan porque nuestro mercado primordial pues no está dinámico, no está creciendo. No acaba de jalar como prometían. Ahora, exacto, déjame tratar de aterrizar en cosas muy concretas, sobre todo por el pulso que tú traes en el sector. ¿Qué crees, por ejemplo, que en el caso de las industrias, en el caso del sector en la Ciudad de México, está afectándolos hoy más? ¿El superdólar, las medidas de contingencia que afectan el desempeño de las empresas o la corrupción? Es una combinación de todas, pero sin duda alguna, así, de si casa, me las pusieras así de casa, la corrupción, sin duda alguna. Externas, la revaluación del dólar, el tipo de cambio,
y evidentemente la contingencia. Es una mezcla que no aporta mucho al desarrollo un cóctel económico. Explosivo. Sí, y que hoy además pone en duda el modelo con el que hemos estado creciendo, que se menciona, que se hable de que 9 puntos del PIB representan corrupción. Es una cifra desastrosa, vergonzante, que no podemos tolerar más la sociedad mexicana, que tiene que hacer reaccionar al poder público, al Congreso de la Unión, y que tenemos que meterle mano. No podemos estar peleando mini puntitos para crecer mientras estamos perdiendo por otro lado de manera muy importante vasijas de dinero por temas de corrupción. El entorno internacional no se ve claro para cuándo, parece que sí, pero de repente ¿no? El señalamiento que es sobre la economía y la planta productiva de la economía americana, y en vísperas de una elección compleja, donde si gana Hillary Clinton es porque hizo muy mal papel Donald Trump, y si gana Donald Trump es porque estaba hasta el gorro. Hoy ya están diciendo que algo de esta subida del superpeso del superdólar o de la disminución de la cotización del peso tiene que ver, incluso la salida que ha habido de capitales, ahorita si quieres le entramos en eso, con la candidatura de Donald Trump por el Partido Republicano y en las políticas antiinmigrantes. Yo sé que tú eres economista, pero ¿cómo la ves? ¿Tú crees que ya esos factores empiecen a pesar? Bueno, lo cierto es que hay un gran nerviosismo, y en ese nerviosismo pues hay una separación muy grande, que se ha abierto una brecha entre el rendimiento que los inversionistas pueden obtener en pesos y lo que se percibe que va a ocurrir, porque la Reserva Federal probablemente eleve su tasa. Eso, más el riesgo, en nuestro caso el riesgo país, obviamente da un diferencial de rendimiento. Claro. Finalmente el inversionista lo que le interesa es esto último, obtener rendimiento. Entonces, si hay incertidumbre por este elemento que mencionas, pues claro que se abona al riesgo algunas décimas, pero de forma natural, insisto, las tasas se han estado separando, y eso hace que haya muchos inversionistas pues que prefieren sacar su inversión que tenían típicamente en los CETES. Recordemos que hay una tenencia muy grande de extranjeros de estos documentos. Ajá, y están migrando precisamente a posiciones en dólares. ¿Cómo ves esto? Las cifras son bastante alarmantes. Se están hablando de cerca de 11,000 millones de dólares que habrían salido en el primer trimestre del año. Sí, la especulación de manera histórica ha dañado, ¿no?, el mercado interno del país. Sí. No es la excepción. Evidentemente este asunto de nerviosismo sobre los resultados que pudiera haber, y ver que además no se ha podido estabilizar en una posición específica el tipo de cambio, pues da para que, como los capitales no tienen patria, pues se muevan a donde les va mejor. Seguramente esto lo vamos a seguir viviendo por un momento más, algunos meses más, hasta que logremos ver si logramos una estabilidad del tipo de cambio. ¿Ya ustedes lo perciben? ¿Hay poca inversión en el sector? No lo podemos medir así tal cual, me parece que no tenemos eso, pero sí percibimos y sí escuchamos, ¿no?, de nuestros socios de diferentes ámbitos de la industria estas inquietudes que ya les están impactando, ¿no? Digo, todavía el empresario está siendo solidario, ¿no?, con México, está siendo solidario con los consumidores, pero está siendo cada vez más difícil. ¿Ah, sí? O sea, pues, ¿se está reduciendo la tasa, digamos, de ganancia? La tasa de rentabilidad está siendo cada vez menor. Por donde, si hicieras una comparación de los últimos 2 o 3 años, ¿cuánto dirías que puede haber sido la disminución? Podremos traer un 1.5, un 2%, pero de cualquier manera es una tendencia que está ahí, que no está frenando. Ahora, tú decías hace un momento, y llevo la pregunta para acá, que todos estos riesgos, desde la cotización del tipo de cambio, la caída de la renta petrolera, la disminución o el efecto sobre el consumo y la demanda interna, la desaceleración que no acaba de aclararse en la economía norteamericana, está llevando a cuestionar o a poner en duda el modelo. ¿Es cierto? Sí, el modelo económico empieza, digamos, a verse, por lo menos el modelo que nosotros hemos seguido tratando de crecer con expectativas que ya hoy se vislumbran más que lejanas de la economía mexicana, y más bien estamos manteniendo las mismas tasas de los últimos 30 años. Claro. El modelo no está funcionando. Definitivamente falta un componente muy importante,
Y en estos 20 años hemos visto reducir la inversión pública de manera dramática. Es decir, el gasto de gobierno explica más un gasto corriente, un gasto en personal, un gasto en servicios, etcétera, y mucho menos cada vez gasto que es canalizado a la inversión. No de balde, los indicadores que conocemos de desempeño de gobierno nos hablan de esto. Hay un deterioro en el suministro de agua, en la calidad de agua, y podemos recorrer los servicios públicos y vamos a encontrar deterioro. Simplemente vamos al que señalabas tú hace un momento, el de la calidad del aire. ¿Cómo les está afectando toda esta disminución de la inversión pública, que dicho sea de paso, la última inyección de capital fuerte, me imagino que de lo que se liberaron de las coberturas petroleras, creo que eran cuando 4.200 millones, y se inyectó a la economía mexicana, parece que no se No se siente. No se siente. ¿No lo sentiste? ¿No se sintió ahí en el sector nada de esto? No, sí, pero no está resolviendo, o no está dando la expectativa que nosotros tenemos. Yo creo que sin disciplina financiera, de lo que señala es fundamental, sin disciplina financiera mantener la estabilidad macroeconómica va a ser muy difícil. Lo cierto es que en las condiciones actuales, estos temas que hoy aparecen como de sorpresa, como un boom mágico de que de repente la calidad del aire pone en alerta un conjunto de temas de la ciudad, y también nos ponen en una cuestión importante, el modelo económico del país y el modelo de ciudad que tenemos. Cómo se está gestionando el tema del agua. Hoy, en unos años seguramente tendremos un no circula de agua, de hoy no me baño, ¿no? Los problemas, cómo gestionamos el tema de la educación, la salud, el empleo. La gente cuando sea doble, fase 1, no te bañas 2 días, va a ser una cosa. Se van a vender muchos perfumes seguramente. Pero la verdad es que el modelo de ciudad está ciertamente agotado. Y el modelo económico en el mundo se está cuestionando en todas partes. Que economías que parecían que iban muy bien, de repente nos dan la sorpresa de que no era así, los engaños que ya hemos vivido en otras ocasiones, y eso obliga a planear mejor y prever mejor hacia dónde tenemos que caminar juntos. ¿De qué manera sientes que todos estos factores están incidiendo en la ciudad? Desde la contingencia hasta la corrupción, y de qué manera las empresas pueden, digamos, tratar de enfrentar o de participar activamente frente a esta problemática. Mira, lo que urge es que definamos, y el constituyente, la Asamblea Constituyente es una gran oportunidad para la capital, pero también para el país. Es una gran oportunidad para darle una dimensión distinta del marco institucional que debe tener nuestra ciudad, nuestra hermosa ciudad. ¿Qué debería y ahí tener, debemos de estar. Desde el punto de vista para nosotros, el texto constitucional tiene que arropar perfectamente la defensa de los intereses del empresariado. Necesitamos un marco regulatorio que asegure que nosotros podemos salir a hacer empresas, a promover empleo y a generar riqueza. Porque finalmente, pues los que generamos empleo formal somos los empresarios, y ahí necesitamos muchas oportunidades de emprendedores, de empresas para salir al mercado con posibilidades diferentes a las que tenemos ahorita, y ahí debería haber todas las facilidades mientras cumplas, como en otros países. Hazlo bien y te dejo hacerlo, lo haces mal y debe haber una sanción real. Y entonces viene el tema de la corrupción. Mira, como ejemplo, si un delincuente corre la mala suerte de que lo detenga un policía, la mala suerte de que lo detenga, que lo vea y lo detenga, y tenga la mala suerte de que lo presente con el Ministerio Público, y ese delincuente tenga la mala suerte de que lo lleve al juez calificador, y ese delincuente tenga la mala suerte de que lo consignen, te hablas del menos del 0.1%. Sí, entonces, la impunidad es total. El tema de la corrupción y su hermana, la impunidad, impide el crecimiento del desarrollo, pero en todos los ámbitos de la vida. Son los sobrecostos, los sobrepagos, las dádivas que ya tienen a la sociedad cansada. No importa qué tanto le hemos practicado, estamos en el hartazgo total, hay un malestar nacional por el tema de la corrupción, y reiteramos el llamado al Congreso para que se aplique, para que honre el compromiso de darle a los mexicanos lo que estamos pidiendo. Y entonces el constituyente es una gran oportunidad, no solamente para gestionar el tema del desarrollo, el crecimiento económico, sino para gestionar todos los temas de la ciudad. Y ahí el llamado es para aquellos que vayan a lograr llegar a la Asamblea Constituyente, que sean muy comprometidos y que dejen opciones diferentes de crecimiento, y que nos ayuden a proyectar una ciudad a 50 años, que ya dejemos de planear en corto y de tener las sorpresas como la que hemos vivido hoy de la contingencia, que si bien esté en un marco de una medición distinta a nivel mundial, hoy nos genera muchas áreas de oportunidad. Cuando uno toca a fondo, todo para arriba son oportunidades.
Pero en un momento difícil, ¿no, Leticia? Porque no hay realmente las expectativas, por ejemplo, para el próximo año, ya lo aceptó primero Banco de México al revisar el crecimiento y por su lado la propia Secretaría de Hacienda anunciando que el próximo año va a haber menos ingresos derivados de la caída del ingreso petrolero. En este contexto de recorte del gasto público, ¿es posible empujar todas estas cuestiones a las que se refiere Jesús? A mí me parece que sí, precisamente porque nos llama la eficiencia. Yo coincido en eso plenamente. Cuando estamos en crisis, cuando hay una situación complicada, lo primero que hacemos es poner prioridades, ser más cuidadosos en el gasto, y eso es lo que tendría que hacer el gobierno igualmente. Tendría que ser mucho más cauteloso de dónde pone realmente el dinero y obviamente privilegiar acciones que vayan hacia el mediano y largo plazo. Las acciones de corto plazo, en donde se gana popularmente, ¿verdad?, en términos de elecciones y demás, esas cuestan muy caro porque deterioran la calidad de los servicios que recibimos del sector público, pero también ejercen un impacto en la inversión privada. No de balde, como estábamos comentando, la caída de la inversión pública, bueno, pues se está trasladando en que la inversión privada es cada vez menor. En el último dato apenas un 5.2% anual, es decir, comparada con el año pasado, y eso es lo que no nos permite ampliar la capacidad de producción de esta economía. Por lo tanto, no generamos los empleos necesarios y menos de la calidad que se requiere. 3 elementos: planeación, priorizar y eficiencia económica. ¿Tú crees que están dadas las condiciones o están bien alineados esos 3 conceptos? No, desde luego en la ciudad? Y tan no es así que lo acabas de señalar. Los gobiernos de los estados se dedicaron a gastar el dinero y endeudarse de una manera terrible por cientos de miles. Muchos estados de la República que no tienen una pronta recuperación y que no sabemos por dónde van a resolver, y eso ha inhibido la inversión pública. Y como dice Cecilia, pues si los que generan y pagan impuestos, pagan predial, son las empresas formales, y esas no pueden hacer, son las que alimentan al Estado mexicano para poder hacer inversión pública, pues estamos atrapados en un círculo perverso y vicioso. Claro. Y la deuda llegando a niveles que ya ahora, esta misma semana, la CEPAL puso focos amarillos diciendo es de las que más ha crecido en América Latina, otro de los factores de riesgo. 47%, ¿no? Así es, 47%. Es cierto que si lo ponemos en contexto, no es de las peores en el mundo. Aquí lo que llama la atención es la prisa con la que ha crecido, la rapidez, en un lapso muy pequeño de tiempo. ¿Qué estamos hablando? Entonces, básicamente del actual sexenio. Así es. De lo que va del gobierno de Peña Nieto. Así es. Los últimos 3 años le han dado la vuelta a este incremento de deuda, y eso no es saludable, realmente no es saludable. Y volvemos al tema, uno de los elementos que tú subrayaste, la eficiencia. ¿De qué nos sirve tener recursos? Bien, lo decías tú también. Los gobiernos de los estados acostumbraron a recibir los ingresos petroleros a través de las participaciones, etcétera, y a gastarlo ¿en qué? En algo que nadie ve, en algo que no mejoró el Estado, en algo que no es transformador para la vida económica de esas entidades. ¿Estás preocupado por la deuda? ¿Te parece que está llegando a niveles alarmantes o todavía me parece que es perfectamente manejable, pero la tendencia es muy clara, ¿no? O sea, si esto sigue, vamos a estar un poco. La bronca no es la cantidad, sino en condiciones, sí, pero llegamos rápido, no estamos haciendo lo adecuado para ordenar y para arreglar esta situación, y entonces estamos todavía en una ruta de endeudamiento importante. Aunque la capital lo ha disminuido en una parte, importante, 2.5 a 2.3. Para la dimensión de la ciudad eso es muy importante, aumenta un poco la productividad, el ingreso por salarios es más alto. Me parece que tenemos un reto muy importante, no caer en la tentación de estar financiando con deuda el gasto público. ¿Eso está afectando también la cotización de la moneda? Bueno, es que cuando parte, hablábamos del nerviosismo y la cierta pérdida de confianza en la economía mexicana. Exacto, cuando hablábamos hace un momento de riesgo, todos esos elementos, ¿verdad?, se abonan
y van aumentando estos castigos, si me permiten decirlo de esta manera. Pues parece que la mejor noticia que tenemos desde la economía es la fortaleza que todavía conserva la economía interna, que es la que está digamos, sosteniendo el crecimiento en medio de un entorno muy, muy complicado. Y dentro de la economía interna hay un factor que ha sido motivo de polémica y es el tema del salario mínimo. En efecto, en medio de este ambiente de volatilidad y turbulencias financieras internacionales, el elemento que se destaca o sobre el que hay coincidencia, en el que está fincado el crecimiento que ha mantenido el país, ha sido el mercado interno, la demanda interna. Y dentro de esta, una de las discusiones importantes, estamos hablando con el presidente de la Coparmex del Distrito Federal, Jesús Padilla Centeno, y con Leticia Armenta, profesora de la Escuela de Negocios del TEC de Monterrey. Uno de los puntos centrales y sobre todo discusión del momento es el salario mínimo. ¿Es necesario subir el salario mínimo? Yo creo que la discusión se va a mantener, ¿no? Se ha hecho un esfuerzo a partir de una iniciativa del jefe de gobierno que ha sido arropada por muchos otros actores del gobierno federal y que ayudó en alguna medida a mejorar el salario, que sabemos siempre será insuficiente, no alcanza. No sabemos si todavía tenemos que seguir en esa discusión o tenemos que cambiar la fórmula, pero sin duda alguna el empresariado mexicano está comprometido, al menos desde la Coparmex, a discutir las mejores fórmulas para que los colaboradores, los empleados, los obreros tengan mejores condiciones de subsistencia y también podamos tener condiciones de mejor consumo. Sí, porque es un factor central del propio mercado interno. Si no ganan bien, además nadie está bien, ¿no? ¿Cómo ves, Leticia? A mí me parece que en esa discusión en realidad el problema es el cómo, porque en términos sociales es innegable que necesitamos resolver, y no me quiero centrar en el salario mínimo, la pobreza. Cuando vemos los indicadores de Coneval de cuánto el ingreso laboral ha estado deteriorándose, bueno, pues eso nos dice... adquisitivo, 30 años de pérdida de poder adquisitivo. Exactamente, eso nos dice que el mercado interno tiene una dimensión muy estrecha. Cualquier economía que con una base así quiere crecer, pues tiene que voltear para otras opciones, y por eso cuando dejamos de exportar, bueno, pues nos aqueja tanto en el crecimiento. Eso es parte de la debilidad de la economía mexicana finalmente, que sí ha sido el factor que nos ha mantenido el mercado interno, pero sigue siendo un mercado restringido justo por eso, porque tienes una elevadísima proporción de la población casi fuera del mercado, fuera de los circuitos, digamos, de consumo y de poder adquisitivo. Esto requiere un análisis de fondo, serio, muy comprometido. La mitad de los mexicanos en pobreza, casi 12 millones en pobreza extrema, que luego ni siquiera entran en este ánimo de consumo, ¿no? O sea, y el otro análisis, pues, de la informalidad, que en unas partes muy pocas representa arriba del 50% formales, pero en la mayoría del país sí, más de 50 hasta 80% de informalidad. Y también yo creo que debe de haber voluntad y ánimo, evitando el clientelismo, de construir una relación distinta con el comercio informal. Comercio informal, salarios. Sí, definitivamente allí, insisto, tenemos una tarea por delante muy grande. Sin embargo, no se pueden elevar los salarios por decreto, porque eso a la larga es contraproducente. Todos tenemos presente por ejemplo, historias. con la inflación, pero ya empezamos a temer que el superdólar nos lleve justamente a perder el control, sobre todo si hay una devaluación desordenada, pues, de las propias variables económicas. Es un entorno muy complejo, sí, turbulento, claro, que señaló José. Sí, claro, es que allí hay costos, al final de cuentas el salario es un costo laboral, claro, ¿verdad? Es una base de costos para las empresas, entonces incrementarla de manera irracional se revierte. Y eso también ya lo hemos vivido, ¿no? Decretos absurdos en donde la inflación termina cobrando al trabajador más que lo que al inicio se aumentó su salario. Entonces no es por allí. Sí es por una base de productividad, sí es por una base de mayor capacitación, pues es que de mayor calidad. Productividad, ese es el gran tema de los últimos años, el que a ustedes les preocupa y que no nos acabamos de resolver. A mí se me terminó el tiempo, pero quiero desearte que te vaya muy bien en tu periodo y que sea un periodo fructífero. Jesús, muchas gracias por haber venido al programa. Muchas gracias. Un placer haberte tenido. Y por supuesto, muchísimas gracias, Leticia Armenta, profesora investigadora de la Escuela de Negocios del TEC. Y sobre todo, gracias a usted
por haber estado con nosotros en Opiniones Encontradas. Nos vemos. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.